Todos, soy Javier Mole, residente de primer año de anestesia en el Hospital Universitario Torre Cárdenas, y a continuación vamos a hablar de las implicaciones de las enfermedades neurológicas crónicas en la planificación anestésica. Este es el índice que vamos a seguir. Primero haremos una breve introducción del tema y luego pasaremos a hablar de las principales enfermedades neurológicas crónicas, que son la miastenia gravis, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Guillain-Barré y la enfermedad cerebrovascular, para por último hacer unas breves conclusiones sobre cada una de ellas. Las enfermedades neurológicas, junto a las cardiovasculares y las respiratorias, son el principal problema del manejo de los pacientes con enfermedades crónicas por su alta morbilidad y mortalidad, sobre todo en el periodo postoperatorio. El manejo perioperatorio es complejo porque hay que tener en cuenta las alteraciones que los fármacos que utilizamos en la anestesia pueden provocar sobre las disfunciones preexistentes que por efectos de la propia enfermedad y por el tratamiento que se utiliza para controlarla, ya que los fármacos que utilizamos en la anestesia actúan en mayor o menor medida sobre el sistema nervioso. En este trabajo pues vamos a hablar sobre las principales enfermedades y repasar las consideraciones que hay que tener en cada una de ellas. Empezamos por la miastenia gravis, que es la enfermedad más común de la placa neuromuscular. Tiene una prevalencia alrededor de 15 de cada 100.000 personas y es una enfermedad autoinmune que está causada por una disminución de los receptores de acetilcolina presentes en la placa motora. Esto se debe a que existen unos anticuerpos específicos contra el receptor de acetilcolina ubicado en el músculo dentro de la placa motora y se asocia a patología del timo. Su manejo se basa principalmente en el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa, lo que provoca un aumento de la acetilcolinesterasa. Es la enzima que degrada la acetilcolina a nivel de la placa motora y provoca un aumento, la inhibición de esta enzima provoca un aumento de la acetilcolina en la placa motora y por tanto favorece el estímulo neuromuscular. Tiene dos formas, la ocular o la generalizada, dependiendo de qué músculos se vean afectados. La forma ocular suele ser la primera en aparecer y se debe a una afectación de la musculatura periocular que se ve traducido en una diplopía o ptosis. Aquí vemos un ejemplo de esta afectación en Gattuso. La forma generalizada se manifiesta en una debilidad y fatiga en miembros de predominio proximal y si se ve afectada la musculatura del bulbo puede provocar disartria y disfagia. Ambas formas tienen una intensidad fluctuante que mejora con el sueño y con el reposo. Aparte de esto, podemos hablar de las crisis miasténicas, que no es más que una afectación de la musculatura respiratoria que provoque insuficiencia respiratoria. Entre el 60 y el 90% de las crisis miasténicas suelen requerir intubación orotraqueal para el manejo de la misma y los precipitantes más frecuentes son las infecciones, siendo otro el dolor o el bloqueo neuromuscular residual después de una intervención y los cambios de temperatura. Hay que tener una serie de consideraciones preoperatorias en esta enfermedad. Principalmente hay que valorar si la forma es ocular o generalizada, porque tendrá consecuencias durante la intervención, y los síntomas más habituales de la misma. Es fundamental evaluar la función respiratoria mediante una espirometría, en concreto el valor en el que nos tenemos que fijar en la capacidad vital forzada, ya que si esta es menor de 2,9 litros se asocia a mayor riesgo de precisar ventilación mecánica postoperatoria. Otros factores que aumentan este riesgo de necesidad de ventilación mecánica serían un IMC mayor de 28, más de 2 años de evolución de enfermedad o la necesidad de dosis mayores de 750 miligramos al día de piridoximina. También se debe investigar el tratamiento con acetilcolinesterásicos por esta misma razón y continuarlo hasta la mañana de la cirugía. No hay que suspenderlo antes.
Hay que evitar también los factores que potencien el bloqueo neuromuscular, que pueden ser la hipotermia, la hipopotasemia, la hipofosfatemia y algunos fármacos que también lo potencian, como sobre todo son antibióticos como los aminoglucósidos y las quinolonas, y también los betobloqueantes o los antagonistas del calcio. Para el manejo intraoperatorio, si hablamos de la anestesia general, se ha demostrado que tanto la anestesia inhalatoria como la total intravenosa ofrecen condiciones favorables para la intubación orotraqueal sin necesidad de bloqueo neuromuscular. Está recomendada una inducción de secuencia rápida si existe afectación vulvar por riesgo de broncoaspiración. Se ha demostrado también que hay una sensibilidad aumentada a los halogenados, por lo que con una CAM entre 0,6 y 0,8 sería suficiente para el mantenimiento de la anestesia. Lo principal que nos tenemos que quedar en esta enfermedad es que es obligatorio monitorizar el bloqueo neuromuscular mediante el TOF, el tren de 4. Esto es así porque hay una sensibilidad aumentada a los relajantes neuromusculares y se necesita 1/3 de la dosis que utilizaríamos normalmente para producir el bloqueo. El relajante de elección sería el rocuronio por su combinación con el sugammadex, que es un reversor específico. Además, para favorecer la buena recuperación, se ha demostrado que una ventilación espontánea con presión soporte facilita la recuperación porque minimiza la fatiga de la musculatura respiratoria. Antes de la extubación hay evidencia de que se debe asegurar un tren de 4 de al menos el 90%, aunque las últimas novedades, aunque no se hayan visto en pacientes con miastenia gravis, hablan de hasta que sea un TOF ratio mayor de 0,95, por lo que debería de considerarse esta novedad porque esta población es un grupo de alto riesgo. Por otra parte, se debe evitar los opioides en el mantenimiento en la medida de lo posible por riesgo de depresión respiratoria y no se aconseja la reversión del bloqueo neuromuscular con neostimina por riesgo de síndrome colinérgico. En la anestesia regional, la anestesia local y locorregional es altamente recomendable para evitar la anestesia general, pero hay que tener en cuenta que hay que evitar los anestésicos locales de tipo éster, como serían la cocaína, la procaína, porque los anticolinesterásicos alteran su metabolismo. Se ha demostrado que este tipo de pacientes necesitan dosis de anestésico local menor de lo habitual y hay que tener mucho cuidado cuando realizamos bloqueos del plexo braquial porque pueden provocar debilidad en la musculatura respiratoria, sobre todo el interescalénico, pero también tenemos que tener precaución tanto con el bloqueo infraclavicular como el supraclavicular. Otras consideraciones sobre la miastenia gravis sería la crisis miasténica, que como hemos dicho antes es una debilidad de los músculos respiratorios que provoquen insuficiencia respiratoria, que puede o requerir reintubación una vez extubado el paciente o retrasar la misma dentro del quirófano. Para identificarla tenemos que prestar atención a que aparezcan signos como la disfonía, la disfagia o la tos débil. También se ha visto demostrado que la ventilación mecánica puede prevenirla una vez que se haya producido la extubación. Aunque si aparecen estos signos, pues debemos valorar, como ya hemos dicho, la reintubación o retrasar la extubación si vemos que todavía la musculatura implicada no está recuperada. En pacientes embarazadas hay que tener en cuenta que las exacerbaciones de la miastenia gravis suelen darse en el primer trimestre y en el posparto. En cuanto a la analgesia epidural, una mezcla de anestésico local con opioides a baja concentración puede reducir la necesidad de opioides sistémicos. Y en la cesárea se ha demostrado beneficioso el bloqueo TAP para la analgesia postquirúrgica, aunque esto es simplemente porque solo se han hecho estudios con el bloqueo TAP, pero otros bloqueos de la pared abdominal también podrían serlo. En cuanto a la preeclampsia, si existe, es fundamental la vigilancia neurológica continua y la monitorización de la tensión arterial.
Si aparece hipertensión, el fármaco de elección sería la alfa-metildopa o la hidralacina, y hay que evitar en todo caso los betabloqueantes y los antagonistas del calcio. El magnesio, si es necesario, será utilizado, pero solo como última opción. Pasamos a hablar de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que produce una inflamación crónica y destrucción selectiva de la mielina en el sistema nervioso central, tanto en cerebro como en médula, provocando placas de desmielinización y de gliosis. Cursa con brotes de síntomas neurológicos y periodos de remisión y termina provocando discapacidad residual a lo largo de la evolución de la enfermedad. Suele debutar en adultos jóvenes y es más frecuente en mujeres. La prevalencia de la enfermedad se estima en 36 de cada 100.000 personas. En España afecta a unas 50.000 personas en total y se ha visto una alta variabilidad geográfica, siendo mayor en el norte de Europa, norte de Estados Unidos, Canadá, en Australia y Nueva Zelanda. La esclerosis múltiple se caracteriza por la aparición de síntomas variables e impredecibles, con episodios de brotes y remisiones. El embarazo, la temperatura elevada o el estrés o las infecciones pueden ser uno de los precipitantes de estos brotes. Hay 4 patrones, como podemos ver a la derecha de la pantalla, de progresión de la enfermedad. El más frecuente, con hasta el 90% de los casos, es la esclerosis múltiple remitente recurrente. Consiste en la aparición de brotes recidivantes separados por intervalos de tiempo donde puede haber una recuperación total o quedar algún pequeño déficit, y no existe progreso o no suele existir progresión clínica entre los episodios. A la derecha vemos la esclerosis múltiple progresiva secundaria, que es similar a la anterior, pero puede haber progresión de la incapacidad entre brotes. Abajo a la izquierda vemos la forma primariamente progresiva, que es en la que los síntomas progresan desde el debut, característicamente sin brotes. Tiene muy mal pronóstico y es más común en los pacientes en los que hay un debut tardío. Y por último tenemos la forma progresiva recurrente, que desde el debut es progresiva, apareciendo además brotes intercurrentes en esa progresión, tras los cuales no se recupera completamente el estado previo. Las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple, como ya he dicho, son muy variadas, dependiendo de qué tipo de fibra se vea afectada. Las alteraciones sensitivas consisten normalmente en hipoestesia, parestesia y disestesia, y también tanto en el cuerpo como en la sensibilidad facial. Por otra parte, puede aparecer dolor neuropático en extremidades y es característico un signo, el signo del Hermite, que es una sensación de descarga eléctrica que se extiende por columnas y extremidades al flexionar el cuello. Las alteraciones motoras principalmente son la debilidad de extremidades superiores, que puede progresar a paraparesia, paraplegia o hemiparesia, y también puede presentarse espasticidad. La alteración visual más frecuente es una pérdida de visión parcial con un escotoma central, que normalmente es unilateral. Dentro de la disfunción troncoencefálica, pues podemos encontrar disartria, disfagia, hipoacusia, vértigo y nixtasmo, tanto horizontal como vertical como rotatorio. Dentro de las alteraciones autonómicas encontramos disfunción vesical principalmente, y también podemos ver disfunción intestinal, alteraciones del control de esfínteres o disfunción sexual. Y las alteraciones cognitivas más frecuentes son las alteraciones de la memoria reciente, la atención y la fluencia verbal. En la evaluación preoperatoria debemos de hacer una revisión de la historia clínica, teniendo en cuenta el tipo de esclerosis múltiple, como ya hemos visto, los déficits neurológicos existentes y el tratamiento que utiliza. Este tratamiento no es curativo, simplemente busca controlar los síntomas y prevenir brotes con inmunosupresores. Hay que programar la intervención en una fase de remisión de la enfermedad siempre que sea posible y no hay necesidad de suspender el tratamiento que utilice. Además, hay que reiniciarlo lo antes posible para evitar un brote, ya que la cirugía es un factor de exacerbación, que favorece la exacerbación. En etapas avanzadas de la enfermedad hay que evaluar alteraciones respiratorias
mediante una exploración física y pruebas de capacidad pulmonar, como ya hemos visto antes en la miastenia gravis. Por la disfunción autonómica que ya hemos comentado, hay que prever que puede haber una inestabilidad hemodinámica dentro del quirófano, especialmente durante la inducción o en la anestesia regional neuroaxial. Dentro del manejo intraoperatorio, la anestesia general, ya sea inhalatoria o TIVA, es segura, pero hay que tener en cuenta que los agentes halogenados pueden agravar la hipotensión. Puede requerir dosis aumentadas de relajantes musculares por una mayor cantidad de receptores de acetilcolina a nivel de la placa motora. Es por ello que la monitorización otra vez del bloqueo neuromuscular es altamente recomendada y se debe tener en cuenta que hay que hacerlo en la extremidad menos afectada por la enfermedad. El rocuronio es de elección por el mismo motivo que en la miastenia gravis. Y hay que tener atención a la sensibilidad al calor de la esclerosis múltiple. Esto es el fenómeno de Uthoff, por el cual hay que tener una monitorización continua de la temperatura, un tratamiento precoz de la hipertermia y un ajuste de la temperatura ambiental. El fenómeno de Uthoff es un fenómeno por el cual existe una sensibilidad aumentada al calor en estos pacientes. Y también se da en otros trastornos desmielinizantes. Produce un empeoramiento de los síntomas que es estereotipado y reversible, como ya he dicho antes, secundario a la hipertermia. Para evitarlo, pues monitorizamos la temperatura corporal y si se produce un aumento, pues debe de controlarse con antipiréticos o antibióticos si se sospecha una causa infecciosa. En la anestesia regional, la anestesia subaracnoidea no está contraindicada, aunque podría exacerbar los síntomas negativos. La anestesia epidural se considera segura, la mayoría de estudios se han hecho en población obstétrica y nos hemos dado cuenta que la dosis de anestésico local debe ser menor por riesgo de histotoxicidad. La anestesia locorregional está en proceso de debate porque existe una preocupación por la neurotoxicidad de los anestésicos locales, pero de momento los procedimientos se consideran seguros, aunque sí se recomienda hacerla de forma ecoguiada para reducir la cantidad de anestésico que ponemos y evitar la combinación con vasoconstrictores, ya que puede afectar a la perfusión del vasa nervorum. En el postoperatorio, pues debemos de tener una vigilancia estrecha, prestando especial atención a la temperatura corporal y a la tensión arterial por los motivos que ya hemos comentado, aparte de que aseguremos que la ventilación espontánea es correcta y un control neurológico por una posible exacerbación en el postoperatorio inmediato. Existe riesgo de compromiso de la vía aérea si hay afectación de la musculatura vulvar y las recaídas, como ya acabo de decir, pueden ocurrir en el postoperatorio, por lo que tenemos que hacer exámenes neurológicos continuos para detectar precozmente si hay alguna alteración y poner el tratamiento lo antes posible. Pasamos ahora a hablar de la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno neurodegenerativo que afecta a más de 6 millones de personas globalmente. La prevalencia está en aumento por una mejoría en el diagnóstico y sobre todo por el envejecimiento global de la población. La etiología sigue siendo desconocida, pero lo que sí se ha demostrado es que hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra de los ganglios basales. El síntoma definitorio del Parkinson es la rigidez muscular, que se suele acompañar de temblor de reposo y bradicinesia. Otros síntomas motores incluyen la inestabilidad postural, caída y la disfunción vulvar, con riesgo de disfagia, microaspiraciones o laringoespasmo. Los síntomas aparecen cuando se pierden más del 50% de las neuronas dopaminérgicas en los ganglios basales y empeoran con el tiempo. Aparte de los síntomas motores, existen síntomas no motores que se caracterizan por una disfunción del sistema nervioso autónomo que provoca hipotensión ortostática, sialorrea, retraso del vaciamiento gástrico, lo que favorece las broncoaspiraciones, íleo y disfunción urinaria. También puede aparecer deterioro cognitivo, sintomatología depresiva y cambios en la personalidad, aparte de alteraciones del sueño y dolor crónico. Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen una gran incidencia de complicaciones postoperatorias
un aumento en la estancia hospitalaria y de la mortalidad perioperatoria. Las complicaciones más comunes son las infecciones del tracto urinario, la aspiración bronquial, la insuficiencia respiratoria, el delirium, la hipotensión o una exacerbación de los propios síntomas de la enfermedad. Existe un riesgo de deterioro agudo perioperatorio, especialmente si previamente el paciente necesita altas dosis de levodopa. Es por esto que hay que mantener la medicación antiparkinsoniana que se da vía oral siempre que sea posible y reintroducirla rápidamente en el postoperatorio. Si el paciente no tolerara vía oral, hay que considerar colocar una sonda nasogástrica para introducir la medicación. Está bajo investigación el uso de administración continua de levodopa parenteral para dar una estabilidad de los niveles cerebrales perioperatorios y la reducción de complicaciones. Hay que evitar medicamentos en el perioperatorio con potencial para producir crisis akinéticas como la metoclopramida o el haloperidol, que son fármacos que usamos frecuentemente debido a la refractariedad de los síntomas una vez que se instauran. En el manejo intraoperatorio en quirófano de los pacientes con enfermedad de Parkinson hay que hacer una vigilancia estrecha de las complicaciones hemodinámicas, respiratorias y neurológicas. Hay que monitorizar la profundidad hipnótica porque estos pacientes tienen unos bajos requerimientos de las dosis de hipnóticos. Como ya he comentado antes, hay riesgo de broncoaspiración, por lo que se recomienda la intubación con una inducción de secuencia rápida. El propofol es el fármaco de elección para el mantenimiento anestésico, aunque los halogenados también son seguros, pero estos aumentan la concentración extracelular de dopamina. Hay que tener un manejo cuidadoso de la fluidoterapia, por el motivo que ya he comentado, y evitar las dosis de fármacos, altas dosis de fármacos que alarguen el QT, como el ondansetron. Se desaconsejan los nitratos porque tienen efectos de vasodilatación a nivel cerebral, y los opioides se ha demostrado con el fentanilo y el alfentanilo que se asocian a un empeoramiento de la rigidez muscular. Por lo tanto, sería conveniente evitarlo haciendo anestesia regional, y en caso de que haya que utilizarlo, pues utilizar un opioide de vida media corta como puede ser el remifentanilo. Para favorecer la recuperación podemos hablar, igual que en cirugía general mayor está de moda hablar del protocolo ERAS, pues podríamos aplicarlo a este tipo de pacientes para favorecer la rápida recuperación, la rápida vuelta al estado premórbido y sobre todo, como ya hemos dicho antes, la reintroducción de la medicación oral lo antes posible. Para esto hay que evitar la hipotermia, prevenir las náuseas sin antagonistas dopaminérgicos, una analgesia multimodal y la extubación precoz para realizar vigilancia neurológica. En la anestesia regional, pues hay una preferencia por la anestesia local y locorregional para minimizar los efectos adversos que puede tener la anestesia general sobre la enfermedad. Con ello reducimos el impacto neurológico, mejoramos el control del dolor y bueno, la anestesia neuroaxial se ha demostrado segura en estos pacientes, pero el único problema que hay es que al tener la rigidez muscular y el temblor propio de la enfermedad, pues puede ser una técnica un poco más dificultosa. Existe también mayor riesgo de hipotensión por la disfunción autonómica, por lo que hay que evitarlo y preverlo mediante una hidratación adecuada previa y una monitorización durante el proceso y después del procedimiento. En el postoperatorio hay que intentar reducir el ruido y el estrés del entorno para prevenir el delirium. Si este aparece, los fármacos de elección para su tratamiento son la quetiapina o la clozapina. Es importante la reintroducción temprana de la nutrición enteral, como ya hemos comentado, e incentivar la fisioterapia respiratoria, sobre todo para prevenir infecciones respiratorias que puedan complicar el postoperatorio. La movilización precoz con una ayuda de un fisioterapeuta para reducir el riesgo de caídas también es importante. Una consideración especial sobre esta enfermedad es la estimulación cerebral profunda, que es una técnica que utiliza electrodos para estimular los núcleos subtalámicos y el globo pálido interno
en pacientes con síntomas refractarios a la medicación oral. Nuestro objetivo es facilitar la localización de estos puntos y mejorar la tolerabilidad al estímulo. Esto puede realizarse bajo anestesia local o general. Lo que pasa es que cuando se produce, esto puede realizarse mediante macroestimulación o microestimulación, pero para la macroestimulación el paciente debe de colaborar, para la micro el paciente puede estar dormido. Entonces, cuando van a realizar macroestimulación, la combinación de elección por nuestra parte suele ser anestesia local y una sedación ligera. Hay que evitar el propofol y las benzodiazepinas porque disminuyen la respuesta al estímulo eléctrico. Entonces se ha demostrado que usar una perfusión continua de medetomidina con dosis entre 0,1 y 0,6 microgramos kilo hora no interfiere en la actividad neuronal basal y proporciona unas condiciones óptimas. Mientras se realiza este proceso hay que monitorizar la profundidad hipnótica y utilizar gafas nasales con canografía para una detección temprana de hipoventilación o obstrucción de vías aéreas si se produce. Una excepción en el manejo de la medicación antiparkinsoniana es que si se va a realizar esta intervención no se debe administrar la medicación en la mañana de la cirugía. Pasamos a hablar ahora de la esclerosis lateral amiotrófica, que como conocéis es una enfermedad neurodegenerativa que se condiciona por una pérdida de motoneuronas a nivel cortical y espinal que produce una debilidad muscular y pérdida del control motor. La supervivencia desde el debut suele durar entre 3 y 5 años. En estos casos, en el 10% de los casos de ELA existe una agregación familiar en la que haya más de 40 genes implicados, pero la mayoría de los casos son esporádicos y la contribución genética aún no se conoce muy bien. Como ya he dicho, se caracteriza por una debilidad muscular progresiva que inicia en una región ya sea específica, ya sea una mano o un pie, y se va extendiendo por el mismo miembro o aparece en el miembro contralateral. Asocia atrofia muscular y a veces rigidez y espasticidad, lo que provoca una dificultad en la coordinación de los movimientos finos y también puede provocar fasciculación. Cuando afecta a la musculatura vulvar, pues produce problemas en el habla y en la deglución. Esto, por supuesto, tiene un impacto respiratorio, genera una debilidad de los músculos respiratorios que va generando pues, problemas cada vez más graves, y la mortalidad en esta enfermedad se suele dar por una insuficiencia respiratoria y sus complicaciones. Tanto las funciones sensitivas como las cognitivas suelen permanecer intactas en la mayoría de los casos. En la evaluación preoperatoria debemos de tener especial atención por la función respiratoria y la muscular y ponemos énfasis en la capacidad para toser y en la función de los músculos respiratorios. Para la planificación de las técnicas anestésicas preferimos técnicas con mínima depresión respiratoria, preferimos anestesia regional a anestesia general y, si es posible, evitar los relajantes musculares. En el manejo intraoperatorio debemos oxigenar al paciente desde la entrada y, si es necesario, ventilarlo, prestar especial atención a la vía aérea y, si hacemos un procedimiento en el que no sea necesaria la intubación o un dispositivo supraglótico en el que el paciente mantenga ventilación espontánea, utilizar gafas nasales con canografía por el mismo motivo que hemos comentado previamente en el Parkinson. En el manejo de la vía aérea, por la debilidad de la musculatura perioral, faringea y laringea, hay que considerar que puede ser una vía aérea difícil desde la entrada, y la necesidad de técnicas de intubación rápida o dispositivos supraglóticos. La extubación debe ser cuidadosa, asegurando una reversión del bloqueo neuromuscular si ha sido necesario. Los relajantes musculares, como ya hemos dicho, hay que evitarlos y monitorizar la relajación si la utilizamos. Para el mantenimiento anestésico se prefieren agentes de acción corta, ya pueden ser halogenados, propofol o remifentanilo en caso de necesidad de opioides para la analgesia. Esto es así porque facilita la recuperación y minimizamos los efectos acumulativos de estos fármacos.
Para el dolor postoperatorio, pues se recomienda estrategias de analgesia multimodal para minimizar los opioides y preservar la función respiratoria. El postoperatorio debe realizarse obligatoriamente en una unidad de críticos postquirúrgicos y debe centrarse en la evaluación de la función respiratoria y la prevención de complicaciones pulmonares. Hay que considerar que estos pacientes pueden tener una estancia prolongada en las unidades de cuidados críticos postquirúrgicos y asegurar una atención completa cuando salgan de la misma. Pasamos ahora a hablar del Guillain-Barré, que es un síndrome, un trastorno autoinmunitario del sistema nervioso periférico caracterizado por la respuesta inmunitaria que ataca a los nervios periféricos. Es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante, segmentaria, aguda, ascendente y arrefléxica, de predominio motor, que causa debilidad muscular progresiva. A menudo se desencadena por infecciones respiratorias o gastrointestinales. Los microorganismos más frecuentemente implicados son el Campylobacter jejuni, el virus Epstein-Barr y el citomegalovirus. Otros factores pueden ser la cirugía, traumatismo o eventos estresantes. Se produce una respuesta inmunitaria contra estos microorganismos que ataca a los nervios periféricos y produce inflamación y daño de la mielina generada por las células de Schwann, lo que provoca interferencias en la conducción nerviosa. Es un trastorno raro y afecta a todas las edades. La mortalidad es baja, pero la gravedad y duración de los síntomas es muy variable. Al inicio de los síntomas hay una debilidad y hormigueo en las extremidades que va ascendiendo proximalmente y tiene un inicio rápido. El punto máximo de máxima gravedad de los síntomas suele ser al mes del debut. La debilidad muscular es la característica distintiva y puede evolucionar a una tetraparesia flácida y arrefléxica. La complicación más grave viene si se afectan los músculos respiratorios, que provocan insuficiencia respiratoria y hasta el 30% necesita ventilación mecánica. También se pueden producir alteraciones de la sensibilidad, como hormigueo, entumecimiento o dolor, y compromiso de pares craneales que acaben afectando a la deglución. Por último, podemos encontrar una afectación del sistema nervioso autónomo, lo que provoca labilidad en la tensión arterial, taquicardia o bloqueos por una conducción cardíaca del impulso nervioso a nivel del corazón anormal. En la evaluación preoperatoria debemos determinar el grado de afectación neuromuscular, valorar la velocidad de progresión de los síntomas y la presencia de complicaciones previas. Y también debemos realizar pruebas de función pulmonar para evaluar la capacidad respiratoria y considerar la necesidad de soporte ventilatorio durante y después de la intervención. En la anestesia general, pues en la inducción debemos tener en cuenta el riesgo aumentado de broncoaspiración, por lo que tenemos que considerar la inducción de secuencia rápida. Está contraindicada la succinilcolina por riesgo de hiperpotasemia y, como ya hemos dicho, hay una mayor probabilidad de inestabilidad hemodinámica. Los relajantes musculares debemos evitarlos y monitorizar el bloqueo neuromuscular si se utiliza. En el mantenimiento da igual, o sea, no hay diferencia entre halogenados y TIVA, y evitar los opioides o considerar el remifentanilo por su vida media o ultracorta. En la anestesia regional hay mucha controversia en su utilización. Es posible que provoque una exacerbación de los síntomas y aunque disminuyamos la dosis de anestésico local por el riesgo de hitotoxicidad, hay casos descritos que la anestesia regional puede ser incluso un desencadenante de un síndrome de Guillain-Barré en pacientes previamente sanos. Si lo vamos a utilizar, se prefiere la anestesia epidural sobre la intradural. Para el manejo postoperatorio, los pacientes pueden experimentar después de la cirugía, ya que es un desencadenante del Guillain-Barré, un deterioro neuromuscular, por lo que se debe mantener una vigilancia estrecha. La función respiratoria debe ser monitorizada continuamente y considerar una extubación diferida en función de la capacidad pulmonar previa, y la prevención de las complicaciones como la neumonía asociada a ventilación mecánica es crucial. Por último, vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular,
Como ya sabemos, su incidencia y prevalencia han ido en aumento por el envejecimiento global de la población y es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad. Afecta al 1,5% de la población total, aunque a partir de los 65 este porcentaje sube hasta 6 y a partir de los 80 años hasta el 10%. Los factores de riesgo ya los conocemos todos, son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo o la obesidad. Debemos de evaluar cuáles son los déficits que tienen los pacientes tras haber sufrido un evento cerebrovascular y considerar su historial, ya sea de ictus, de isquemia cerebral crónica o de AIT. Tenemos que poner un enfoque en la medicación anticoagulante y antiagregante que todos estos pacientes suelen tener y hacer una gestión adecuada de la terapia antitrombótica, ya que en este tipo de pacientes el riesgo hemorrágico o isquémico es bastante alto. Para optimizar los factores de riesgo, pues previamente a la cirugía debemos de tener un buen control de la hipertensión arterial y de la diabetes y tratar la dislipemia. En el manejo intraoperatorio deberíamos de realizar una monitorización de la función cerebral y la osimetría cerebral, como vemos con el aparato que vemos a la derecha, para la detección temprana de cambios en la perfusión. Aparte, pues mantener un control estricto de la tensión arterial para que permanezca estable durante todo el procedimiento. En la anestesia deberíamos de considerar la anestesia regional siempre que sea posible para reducir el estrés y la respuesta inflamatoria sistémica que asocia la anestesia general. En el manejo postoperatorio, pues lo mismo que hemos dicho antes, una especial atención a la vigilancia neurológica, optimizar la analgesia y la prevención de la hipotensión para evitar eventos cerebrovasculares nuevos en el periodo postoperatorio y tener en cuenta que puede aparecer un evento cerebrovascular nuevo mientras se está produciendo la intervención o en el postoperatorio inmediato, por lo que deberíamos de planificarlo y tener preparada una respuesta en caso de que aparezca. Vamos a repasar ya por fin las conclusiones con los principales 4 o 5 puntos a destacar de cada enfermedad y con lo que nos tenemos que llevar de esta sesión. Dentro de la miastenia gravis, repasamos, muy importante, medir la función respiratoria mediante la capacidad vital forzada, mantener el tratamiento con anticolinesterásico hasta la mañana de la cirugía, monitorizar el bloqueo neuromuscular, si utilizamos relajantes de elección el rocuronio y asegurar un TOF ratio de 0,9 o 0,95, como he comentado antes, previo a la extubación. Si utilizamos anestesia locorregional, que recuerdo que es preferible, pues tenemos que evitar los anestésicos locales tipo éster y reducir las dosis. En la esclerosis múltiple, programar la intervención en una fase de remisión de la enfermedad, saber que los pacientes pueden requerir dosis aumentadas de relajante muscular, también vuelve a ser de elección el rocuronio. Hay que monitorizar el bloqueo neuromuscular y la temperatura central, y la anestesia epidural recordamos que se ha demostrado segura, sobre todo teniendo en cuenta la población obstétrica. En la enfermedad de Parkinson mantenemos la medicación antiparkinsoniana hasta la cirugía y la reintroducimos lo antes posible, excepto en la estimulación cerebral profunda, que no se mantiene la mañana de la cirugía. Estos pacientes tienen menos requerimientos de dosis de hipnóticos, existe riesgo de broncoaspiración, por lo que debemos hacer una inducción de secuencia rápida, y los opioides se asocian a un empeoramiento de la rigidez muscular. Dentro de la ERA, especial atención a vía aérea permeable, ¿vale? Y también valorar la inducción de secuencia rápida. Tener en cuenta que puede ser una vía aérea difícil por la debilidad de los músculos faríngeos. Evitar el uso de relajantes musculares por la debilidad muscular persistente e incentivar la fisioterapia respiratoria en el postoperatorio. En el Guillain-Barré, como acabamos de ver, determinar el grado de afectación respiratoria y neuromuscular, que existe un riesgo de aumentado de broncoaspiración, por lo que hay que considerar también la inducción de secuencia rápida, evitar los relajantes musculares y que existe controversia con la anestesia general. Y por último, de la enfermedad cerebrovascular, evaluar los déficits neurológicos persistentes, especial atención al manejo de anticoagulantes y antiagregantes, monitorizar la osimetría cerebral durante la intervención para detectar cambios en la perfusión cerebral y realizar técnicas de anestesia regional cuando sea posible.
Esta es la bibliografía que he utilizado para realizar esta revisión y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.